bienvenidos al Foro Internacional México Accesible Telecomunicaciones para Todos, el cual es organizado por CONADIS, G3 ICT y el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Agradecemos la presencia de representantes del Gobierno de la República, a los comisionados y consejeros del Instituto Federal de Telecomunicaciones, investigadores y académicos, representantes de organizaciones internacionales y nacionales y a los directivos de empresas de telecomunicaciones, su presencia y que nos acompañen. Y antes de dar paso a la inauguración, les queremos recordar que nos pueden seguir en redes sociales con el hashtag México Accesible y también pueden ver la transmisión en línea de este evento en la página de internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones y también en el sitio web del CONADIS. Vamos a presentar a las personalidades que nos acompañan en el Presidium. En primer término, presentamos al maestro Jesús Toledano Landero, director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, CONADIS. Nos acompaña también el señor James Thurston, vicepresidente de la Iniciativa Global para las Tecnologías de Información y Comunicación Inclusivas, G3 ICT. Nos acompaña también la maestra Alexandra Haas-Pasiuk, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Y también se encuentra con nosotros el maestro Gabriel Osvaldo Contreras Aldívar, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Ahora le cedemos la palabra al maestro Jesús Toledano. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todos ustedes. Sean bienvenidos a este foro México Accesible, que pues hemos organizado conjuntamente y que le agradezco al maestro Gabriel el que podamos unido esfuerzos para organizar esta iniciativa y que pues hoy nos reúne esta mañana. Quisiera, pues antes de compartir con ustedes algunas reflexiones, pues sí agradecerle pues a quienes nos acompañan en este panel de inauguración, a la maestra Alejandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, por supuesto al maestro Gabriel Contreras, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, y a mi amigo James Thompson, quien es vicepresidente de G3 ICT, y que con él, conjuntamente con otros funcionarios, representantes de G3 ICT, por aquí está nuestra amiga Francesca Bianchi. Bienvenida, Francesca. Desde hace un año empezamos a trabajar sobre el tema de la accesibilidad y las tecnologías de la información y de las comunicaciones, a propósito pues de ver cómo mejoramos el acceso de los sitios web de nuestro país pues hacia la población con discapacidad. Y todo bueno, pues esta reflexión pues nos llevó a empezar a explorar que no solamente se requiere el uso de los estándares internacionales en los sitios web. Como ustedes saben, a partir de hoy empieza a funcionar en pleno el sitio web gov.mx y es una iniciativa que pues empezó a construir precisamente con el liderazgo de estrategia digital y que en principio pues tiene el objetivo de que todas las páginas web del gobierno pues tengan precisamente cumplan con el estándar WC3, que es un estándar para que puedan accesar las páginas, no solamente quienes tenemos todos nuestros sentidos, sino también personas con discapacidad visual o auditiva o de cualquier otra discapacidad. Sin embargo, en aquel tiempo, eso les reitero, ya casi un año, pues también observamos algunas preocupaciones, no tan simples
cómo resolver el acceso de personas sordas a las páginas cuando una gran parte de la población con discapacidad auditiva, poco más de 1 millón de personas sordas en el país, un 80% no sabe español, ni escribirlo ni leerlo. Y eso lleva a un importante reto de pensar que el único medio para poder comunicarse es la lengua de señas mexicana. En el caso de nuestro país, siendo la lengua de señas un lenguaje universal. Y de ahí empezó un trabajo en torno a lo que establece la Convención, en el artículo 9, la Convención sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, en el hecho de que pues, las tecnologías de la información y las comunicaciones no solamente se refiere a las páginas web, y eso es algo que quiero dejar en claro, no se trata solamente de los sitios que estén disponibles por parte del gobierno. Inicié con esa reflexión porque es el punto de partida y lo que hoy nos reúne en este esfuerzo que G3 ICT nos ha ofrecido desde el principio de nuestras relaciones de trabajo. Tuvimos la fortuna de conocer a esta organización que es parte del sistema de Naciones Unidas y que asesora a todos los países del mundo interesados en que las tecnologías de la información y las comunicaciones sean disponibles para las personas con discapacidad, lo cual es un reto muy importante hoy en día. De ahí a principios de año, alrededor del mes de marzo, hubo un foro muy importante en Washington. Y en este foro organizado, en esta cumbre de las tecnologías de la información y las comunicaciones, a donde tuvimos la oportunidad de ser invitados por James y por su equipo, pues como país pudimos exponer estas reflexiones de las dificultades que pueden enfrentar algunas personas con discapacidad en el acceso a la información, en la obtención de dispositivos, etcétera. Sin embargo, el escenario no termina ahí. Hoy tenemos que pensar que las tecnologías de información son requeridas, por ejemplo, en el campo educativo, y por eso se está haciendo un esfuerzo pues, para que muchos niños con discapacidad cuenten, por ejemplo, con una tableta o un iPad que les permita a las distintas discapacidades pues poder tener un mejor proceso educativo, y que eso ya se está desarrollando y aplicando desde el año 2013. También hoy las tecnologías se refieren al acceso que puede tener, que se debe tener, por ejemplo, en el campo de la salud, en que las tecnologías en cuestiones tan básicas como nos platicaban o nos planteaban compañeras con discapacidad ya hace algunos años. ¿Cómo es posible que me haga un examen, una mastografía, cuando el dispositivo está a esta altura y una mujer en silla de ruedas no puede levantarse? Son ejemplos muy básicos, pero cuestiones que a veces uno no reflexiona o no piensa. Y en el terreno de las tecnologías y reitero, de la información y de las comunicaciones, pues también hay muchas aplicaciones que se están desarrollando y que se deben tomar en cuenta para la lengua de señas mexicana, para la aplicación del sistema de escritura braille, etcétera. Hoy en este foro vamos a tener la fortuna de contar con expertos que vienen de diversas partes del mundo, invitados de G3 ICT, por lo cual yo le agradezco a James este gran esfuerzo que ha hecho por meses para que especialistas que están trabajando en sus países y que están aplicando conocimiento precisamente pues para que las personas con discapacidad podamos tener un mejor acceso a la información y una mejor comunicación, pues ese es el gran reto. Quisimos hacer este foro en el transcurso de 3 días en que nos visitan en México pues representantes como Chipi Kaporde, fundadora y directora general de Barrier Brick en la India, como Susan Laurin, fundadora y directora general de Fonca en Suecia. También nos va a compartir sus experiencias David Berman, estratega en accesibilidad web de Canadá. Va a estar con nosotros también Gabriel Siken, presidente de Anatel México.
Y también nos van a compartir sus experiencias, por supuesto, James, como vicepresidente de G3 ICT, Alex Lee, que le agradezco también, ya tuvimos la oportunidad de estar en una mesa en Washington platicando de este tema, bienvenido Alex, de Microsoft. Y por supuesto van a estar participando especialistas de representantes de organizaciones civiles aquí en México y del campo privado también, pues como Armida Sánchez, como Ernesto Escobedo, como Lourdes Arriola, Mónica Duhem, Adriana Labardini, Rosa María Bárcenas y María Estela Medina Costa. Gentes y compañeras y compañeros pues que han tenido en su experiencia de vida la oportunidad de introducirse al campo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Yo quisiera dejar hasta aquí mi intervención, porque creo que va a ser muy importante lo que nos compartan nuestros expositores. Agradecerles a todos su presencia y que ojalá podamos compartir en sus áreas de trabajo, en sus campos de acción. Es muy importante para Conadis que hagamos multiplicación del conocimiento de lo que representan las tecnologías de la información y las comunicaciones hoy día. Con el Instituto Federal de las Telecomunicaciones firmamos un convenio hace algunas semanas y el propósito es precisamente que la reforma de telecomunicaciones, donde se establecieron disposiciones pues, para que los concesionarios de las telecomunicaciones, para que las personas con discapacidad puedan acceder más fácilmente a las tecnologías de la información, pues bueno, podamos con eso contribuir a que millones de personas con discapacidad que hoy tienen pocas probabilidades de acceso a la información se logre en pocos años. Un gran reto en México es que las personas sepan sus derechos, en principio, y cómo ejercerlos. Y ese es un trabajo que tenemos que hacer entre todos los niveles de gobierno y, por supuesto, con el resto de la sociedad. Yo les agradezco nuevamente el que hayan acudido a esta invitación. Esperamos que sea de gran provecho este foro para todos ustedes y nuevamente a quienes me acompañan en el panel darles la más cordial bienvenida y que podamos tener buenos resultados de lo que escuchemos en este foro. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro Toledano. Ahora le pedimos al señor James Thurston que nos dirija algunas palabras, por favor. Good morning, everyone. Buenos I'm going días a to speak todos. in English. I'm learning Spanish, but as our Voy a colleagues hablar may esta know, mañana en I inglés. probably speak at the level of a 5-year-old, so I won't Hablo muy put you poco through the torture of español, listening to pero me bueno, try to speak in Spanish this morning. But if trataré you see me in the hallway, we can try to de have a hablar en conversation in español esta Spanish. That would be mañana, pero si good no, practice bueno, for la me. traducción está en I'd la like to parte de thank atrás. Me gustaría Conadis and agradecer a IFICAL and CONAPRED Conadis for inviting G3ICT to be por a part of invitar this a event. G3 ICT a We're este foro. really excited to be Estamos here. The muy G3ICT emocionados de estar team, aquí. Francesca and I, and then Y we've also, as Francesca Mr. y Toledano yo estamos muy mentioned, we've emocionados brought de in a estar team of experts. aquí. Tenemos a un We're equipo de excited to learn more expertos. about what's Estamos going muy on here in emocionados Mexico. de We've been aprender de active here lo que ha as pasado, lo que está partners, pasando aquí en with you, México. Nosotros for tenemos a little over socios a year now. y colegas And I aquí en think México for me, I'm durante un really año quite ya. impressed with the Y progress, bueno, yo estoy muy that impresionado you're del making here progreso y el on avance que accessibility han policy, tenido con las in políticas de creating accesibilidad, policies that promote en digital crear inclusion and también human rights of políticas people with que disabilities. le We dan work with derechos de governments around the inclusión a world las on these personas con issues, discapacidad y han trabajado mucho and con estos and temas. so we have a pretty good global Y perspective bueno, on se what's tiene una happening. perspectiva And I have global to de lo say que that ocurre y tengo thanks que to decir que leadership gracias like a what you los see here, liderazgos on como the los que stage, vemos aquí en el there has estrado, been, I think, some very exciting developments ha over the habido past, un muy buen many desarrollo months. durante los últimos meses. I'm guessing that most of you probably Yo do not creo que know muchos de much ustedes about no G3ICT. I'm saben sure mucho you're de very familiar with Conadis and IFICAL and G3, CONAPRED, y but creo que ya G3ICT conocen may be a little bit, IFT, CONADIS, less known to you. etcétera, I pero actually had a tal vez no presentation. I don't know if conozcan it's possible G3 to y show ICT. some Y of de hecho that, tengo una or, presentación para if not, I presentarles can lo que es G3 just y speak. ICT. ¿La podemos ver? ¿Podemos ver esa presentación? Si no, les puedo hablar de G3 y ICT. Sin Well, problema. I'll dive in. So, Ok, G3ICT bueno, was created around the G3 y same ICT time se that creó al mismo great, tiempo, thank you. más o You can menos. actually skip to the
the next ¿Se slide, puede ir a please. la siguiente We diapositiva, were por created favor? around the same time Bueno, that the nosotros UN Convention nos on the Rights of fuimos Persons with creados más o Disabilities menos came into force. cuando se We were hizo created la with the support of the Convención United de Personas Nations, con and Discapacidad. we were Y created tenemos el apoyo de las specifically to help Naciones implement Unidas the y technology parts nosotros of the UN Convention on the implementamos Rights of las Persons partes with Disabilities. tecnológicas en la At Convención the de time, los Derechos para Personas this con convention, the Discapacidad. CRPD, was Esta pretty convención, la historic in a lot of ways. CDPD, It was the fue un first gran human avance rights treaty histórico. Fue el primer of the convenio y century. It tratado was para personas con fastest discapacidad negotiated and adopted del human siglo y rights fue treaty in history, la and that's, convención que adoptó thanks in large part to the leadership of Mexico, actually, estos in derechos that de forma process. más rápido y nosotros And tuvimos it's el really the liderazgo de first human México en rights este treaty to proceso y de hecho focus es el primer strongly tratado de on derechos technology humanos que as se an enfoca en enabler of human tecnología rights. como So for un that reason, I think habilitador de los derechos humanos. the Y yo UN creo que las Naciones very smart Unidas in fue muy realizing that as inteligente governments al darse tried cuenta to que los implement gobiernos estaban the tratando de overall implementar treaty, el that tratado, might la be good to convención en have some special general focus and y assistance que on se implementing the technology enfocaba parts. en las And so partes G3ICT tecnológicas. was Entonces, created por eso es back que se then, creó to do that G3 kind of y ST advising and para partnering poder with tener governments esa around the world and consejería with con los civil gobiernos society alrededor and del NGOs and mundo, disabled con las persons organizations ONGs on good, y organizaciones effective civiles. public policies that Y support tenemos the políticas technology públicas parts of the que convention. soportan las partes Our tecnológicas de approach esta from the outset convención. has always been Nuestro we enfoque take por a fuera multi-stakeholder siempre ha approach. sido When we're tener doing work in a un country enfoque like de in partes, Mexico or others, involucrarnos we con really partes like to try interesadas en to México o en otros approach it as países. working with Nosotros governments, tratamos de with civil tener society, un so the acercamiento con el advocacy gobierno, con organizations las and NGOs in that country, organizaciones and with civiles, industry con as las well. ONGs y And con la each of industria those también. Y perspectives are cada una de important, esas and perspectivas each es of importante y those cada groups uno de esos bring, grupos traen bring important knowledge and traen experiences experiencias y conocimiento importante para este proceso. Entonces nosotros tratamos de comprometernos y comprometer la colaboración alrededor del mundo con todas esas perspectivas. Pueden ir a la siguiente diapositiva. Bueno, hay muchísima información aquí acerca de la Convención de los Derechos para Personas con Discapacidad. Yo creo que ustedes ya conocen la convención y bueno, como les mencioné, este es nuestro documento impulsor. Nosotros fuimos creados para lidiar con las partes tecnológicas de la convención y cosas que hicimos después de que fuimos creados fue ver la parte tecnológica y enfocarnos en la accesibilidad. En la accesibilidad en la convención se menciona de hecho 17 veces y está involucrado en lugares muy importantes. Este es el preámbulo de la convención y define la accesibilidad para poder habilitar los derechos humanos que están dentro de la convención, que están involucrados en la convención. Desde el inicio, la accesibilidad en la convención es una parte clave. El artículo 3 enlista o enumera los principios de la convención y habla de la no discriminación, la oportunidad por la participación en la sociedad y está subrayado o resalta la parte de los derechos humanos en la convención. Y bueno, tiene diferentes partes claves que se refieren a la tecnología y yo creo que este artículo se ve la tecnología al mismo nivel que el ambiente de transporte, etcétera. Y aquí esta parte eleva la accesibilidad hasta los derechos humanos básicos, que es la naturaleza o la parte de la naturaleza del tratado de la convención. La parte de accesibilidad de la convención también es importante para otras partes del convenio. El convenio incluye también la educación para personas con discapacidad y también habla de la libertad de expresión, también habla de la votación y la participación de los procesos democráticos y electorales y también aumentar la accesibilidad de las tecnologías es importante para poder asegurar esos derechos. Entonces, se puede ver en la convención que la accesibilidad de las tecnologías es parte importante de la convención.
convención. ¿Pueden ir a la siguiente diapositiva, por So favor? as I mentioned, we Como were les created around the same mencioné, time as se the creó treaty. al mismo tiempo, And nosotros I fuimos think creados al mismo tiempo que la we developed a convención model of y doing nosotros work, hemos that's desarrollado el been quite modelo de successful hacer around the world. We're a trabajos small que han organization, but I sido like to say bastante we have exitosos alrededor del an impact mundo y globally nosotros that's hemos much tenido un bigger impacto than you global might que es think for mucho such a más de lo que small ustedes pueden and really pensar. kind of virtual organization. Que, Our- bueno, our- somos our una team is spread organización all over the world virtual as well. y nuestro equipo está I just wanna mention a couple esparcido of alrededor del the mundo. ways that Aquí we yo do nada our más work quiero that may be cubrir of interest las to you formas here en in que Mexico. nosotros hacemos nuestro trabajo y que puede ser One de of su the things that interés we en learned México. early on Una is, de las cosas que as we aprendimos started doing our antes work, es it que was, cuando empezamos a realizar in nuestros countries around the world, trabajos it en was los often países about, alrededor del mundo, muchas raising awareness. Just veces what is the queríamos convention, why is crear it important, conciencia, what por are the qué la technology parts convención of the era convention. importante, cuáles son las And then partes tecnológicas de la as we convención. matured and Y as empezamos I a think madurar governments around the world y evolved los and matured on gobiernos how they también were empezaron a implementing the convention, evolucionar y we empezaron a really implementar started to la be asked convención y more, well, entonces can nos you actually empezaron a give us preguntar, specific guidance ¿nos pueden on dar how we pautas o guías implement, específicas de create cómo and implement implementar policies? y And so we've crear worked las with the UN políticas? system to Entonces come up with trabajamos con el a set sistema de las of Naciones 7 Unidas para crear model policies for 7 políticas implementing the modelos technology para parts of the implementar las partes UN Convention. tecnológicas de la So, for Convención de las example, we worked Naciones with Unidas. Por UNESCO ejemplo, on an trabajamos con inclusive education UNESCO policy para for education políticas ministries around the de world. educación We worked con with the diferentes ITU on a set secretarías of alrededor del several mundo. other También policies, trabajamos con including on web tecnologías de la accessibility, información and I know para tener you here in accesibilidad Mexico a have done las a lot of work páginas on de web Internet. accessibility, Y aquí se ha and hecho have mucho plans trabajo en for more México work, acerca which de is la exciting. accesibilidad de las páginas de Internet, que es algo muy That set of emocionante, de ITU hecho. model Y policies, también se han includes, hecho a TV políticas de model policy, a Unión telecom, a Internacional de mobile model policy, Comunicaciones and one on public y procurement of accessible technology as well. también So algunas these model policies have become one of the compras y main ways that we adquisiciones de work with tecnología. Y estas son las formas en que civil nosotros society around trabajamos the con world. los gobiernos y la We sociedad also civil do alrededor direct del mundo. partnering and También advising with tenemos many countries around the consultoría world, en diferentes including, países the alrededor del work mundo, that Mr. Toledano mentioned incluyendo that we started lo que here in el señor Mexico, Toledano a dijo, little que over a year empezamos aquí ago. en And we México actually hace un started that año work y by, empezamos in ese Mexico trabajo en about a México year ago, actually, with hace a, como un año training program for con un disabled programa de persons organizations. capacitación para One of the las things that organizaciones de we personas know con is important, discapacidad. and that I'll Y actually speak a nosotros little bit about this afternoon, sabemos que es importante is y es lo que that, queremos referirnos esta for tarde. countries to be successful in Para que implementing los the países convention, sean you have to exitosos en involve civil implementar la society in a convención, tienen que meaningful way. involucrar a la And so, organización a civil few en years una ago, forma we worked with importante, one de of forma our experts here, significativa. Shopee Kapoor from Aquí los India, to expertos develop, a capacity pueden building program hablarles for de disabled persons organizations de las so that they would capacidades be y los even more programas de effective in working on capacitación para technology hacerlos más policy with más the governmental efectivos y industry in cómo their country. implementar las políticas And en we sus delivered países. Y that nosotros training here about a damos year esa ago. capacitación, dimos esa We capacitación also hace un do año. something pretty unique, También that hicimos I algo like, which is, único, hacemos algo único benchmarking. que me gustaría remarcar y que me gustaría I think I checked comparar. yesterday, 160 countries have signed and 160 Hay countries have 160 ratified the convention. países que Every ratificaron other la year, what convención we've y que been doing están for several years dentro de la convención. Y lo que hemos hecho durante doing a varios survey años of es how well hacer these countries encuestas are doing in o implementing the consultas para convention. saber qué también están implementando And esta we use that convención data y for utilizamos benchmarking, but esos also as we datos work para with, comparar with these governments con los in the gobiernos countries. It's a pretty en unique estos data países. set. Es It looks un at both conjunto de progress datos to muy date, but also único, nos plans for muestra the el future progreso in hoy, implementing the también nos technology ayuda a parts of the ver convention. el futuro I don't y know that las this partes kind of importantes de la data convención. exists Yo no anywhere sé else, si frankly, estos even within the datos UN system. existen I don't know en algún otro if anybody lugar, else ni has siquiera this sé si very rich- existen en el rich sistema data. de las Naciones Unidas, pero son We datos do a muy lot of ricos. technical Nosotros reports tenemos reportes on, técnicos emerging and important acerca issues related to de technology inclusion. We just came out problemas with o a temas paper de that's on la our website on inclusión y las accessibility and the tecnologías. Internet of Tenemos Things. también We've done a report las cosas recently que on hemos that hecho acerca de issue la that actually came accesibilidad. up quite a bit in our meetings Y bueno, yesterday here nuestra around reunión how ayer, accessible la que are banks and tuvimos financial ayer, services to people with hablamos disabilities. de You can cómo see that on poder our website as hacer well. accesible If we could go las to the páginas de next Internet para las slide, please. personas con discapacidad. Y esto también está incluido en nuestra página de Internet. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva, por favor? So, on our website, I En won't nuestra go into too página much de of this, but Internet our website gets quite a bit of traffic in tiene downloading mucho these resources. I tránsito really would porque, encourage you to look at it. hay Mr. mucha Toledano gente mentioned an bajando, event descargando esta that we were información honored to y el have him señor participate Toledano in dijo Washington, que, D.C. bueno, last ellos ya year. Every participaron year en in early Washington, June, D.C. he's el actually
año pasado, que fue en junio más o menos. Y nosotros pudimos traer a líderes alrededor del mundo que tenían que ver que tenían que ver con las políticas de accesibilidad y hablaron un poco de estas políticas. Teníamos a 500 personas más o menos que fueron a este evento. Fue un evento único.
y eran personas de todo el mundo. Y bueno, estas son personas que están haciendo cosas muy emocionantes alrededor del trabajo y eso nos motiva a poder ver qué es lo que se está haciendo en esa conferencia. Si están interesados en ir en los próximos años, podemos hablar de eso también. Y también, bueno, el programa de capacidades del que ya les hablé, que ya lo hicimos y lo implementamos aquí en México, también en Asia del Sur, en otros países de Latinoamérica, etcétera. Y bueno, eso es más o menos lo que es G3 y ST para poderles dar, bueno, esta es una presentación para decirles lo que nosotros hacemos, cómo lo hacemos y dónde trabajamos. ¿Podemos ir a la siguiente diapositiva? Para terminar, me gustaría hablar de estos puntos. Yo creo que, bueno, aquí hay una perspectiva muy global acerca de la Convención de las Naciones Unidas para la inclusión de personas con discapacidad. Y en esa consulta que hacemos cada año, en los países que están dentro de la convención tenemos estos datos y queremos mostrarles estos datos solo para darles una imagen general de cómo estamos hoy, de qué tan accesible es el mundo hoy. Y bueno, esta es una diapositiva muy pequeña de los datos, de la información que obtenemos. Hay mucha más información, pero estas son las cosas claves que estamos viendo. Y aquí se les pregunta a los países, por ejemplo, ¿tienen interpretación de lengua de señas o subtitulaje? Y bueno, es muy pequeño, no puedo leer bien el monitor, pero dice que es como un 70%, pero hay un número en paréntesis que es muy bueno, es un número muy alto y creo que es alrededor del 20%. Y de hecho, el subtitulaje también es para la transmisión en línea y creo que muy pocos países están soportando eso. Tienen lectores de pantallas en sus sitios de internet, también se les pregunta esto y muy pocos países lo hacen. El número en paréntesis que tampoco puedo ver, me disculpo por no poder ver los números, es muy bajo y ese número es un número muy pequeño y en muchos países del mundo hay diferentes países con muchas lenguas incluidas y aquí se les pregunta también si hay bibliotecas públicas en internet que proporcionen servicios a las personas con discapacidad y el porcentaje de los países que están soportando este tipo de accesibilidad en sus países ha caído dramáticamente y bueno, estas son algunas de las cosas que se muestran en la consulta. También se les pregunta si hay institutos de telecomunicación en sus países y no muchos tienen programas para promover el uso de las tecnologías para las personas con discapacidad y también si se tienen sitios de internet accesibles y creo que nada más es un 60% y también si es accesible el sector público, las páginas de internet del sector público. Yo creo que el 45% de los países tienen los sitios de internet accesibles para el sector público. Y bueno, como pueden ver aquí los datos, la situación global en el mundo no es muy buena. La accesibilidad el día de hoy no es muy buena. Entonces esto nos da muy buena oportunidad, una gran oportunidad para poder tener un mejor progreso. Vamos a seguir a la siguiente diapositiva. Otros datos que estamos viendo, trabajando con diferentes gobiernos alrededor del mundo, no nada más se trata de ver qué tan accesible eres hoy en el mundo, sino cómo poder progresar en la accesibilidad, cómo tener un mejor progreso con la accesibilidad. Y aquí pueden ver las cosas en las que nosotros nos enfocamos y me disculpo porque no puedo ver la diapositiva, no puedo leer las diapositivas, pero los cuerpos de gobierno
a relatively high number como por ejemplo aquí en CONADIS, tienen algunos institutos que están dando soporte financiero para organizaciones de personas con discapacidad y ONGs en los países. Y bueno, aquí pueden ver que el número baja a 40%, es muy poco, es muy bajo el número. Y también aquí preguntamos si están desarrollando, promoviendo la investigación y desarrollo de los programas, y aquí el número también es muy bajo, y eso los prepara para promover, tener más accesibilidad en el futuro por la investigación, por la parte de la investigación. ¿Tienes un mecanismo sistemático para involucrar a las organizaciones civiles o a las organizaciones de personas con discapacidad? Si están involucradas, y también el número es muy bajo, el 13% de los países que están dentro de la convención lo están haciendo. Y bueno, aunque este es uno de los principios principales de la convención, bueno, el número es muy bajo. Entonces aquí pueden ver que hay mucho trabajo para hacerse a nivel global, y bueno, voy a terminar mi presentación diciendo que, bueno, los desafíos que hay en México, hay muchos desafíos en México, hay muy buen trabajo que se ha hecho, pero en México, como pueden ver, comparado con los datos alrededor del mundo, hay una gran oportunidad para tener un mejor avance, y aquí G3 y CT está con ustedes, y nosotros somos socios y somos colegas de CONADIS para poder lograr este progreso en México. Así que muchas gracias por su atención. Gracias a James Thurston. A continuación, escucharemos a la maestra Alejandra Haas-Pasiuk. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Le quiero dar las gracias a Gabriel Contreras por haberme invitado y al IFT por convocar, también al maestro Toledano. Muchas gracias por su trabajo y por convocar a esta importante serie de reuniones que realmente cubrirán un enorme espectro de temas. Y señor Thurston, un placer conocerlo y compartir con usted este panel en la mañana. Yo quisiera empezar por explicar qué es el CONAPRED para algunos de ustedes que quizá no lo conozcan. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación es el ente del gobierno federal que se dedica a analizar, a señalar y también a proponer soluciones para lograr la igualdad en el ejercicio de todos los derechos. Y sin duda, este tema de la accesibilidad en las telecomunicaciones es un tema central, porque desde la perspectiva del CONAPRED entendemos, como ya se ha mencionado, como lo dice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en sí mismo el acceso a las telecomunicaciones es un derecho, pero también es la llave para el acceso a otros derechos, ¿no? Creo que ya se había también mencionado en alguna de las dos intervenciones que me antecedieron, el hecho de que la accesibilidad en las telecomunicaciones permite que las personas con discapacidad y en general las personas puedan tener acceso a otros derechos como es la inserción laboral, el acceso a la cultura y otros derechos económicos, sociales y culturales y civiles y políticos también. Así que desde la perspectiva del CONAPRED, bueno, nosotros tenemos tres funciones principales. La primera es recibir quejas, tanto en contra de instituciones públicas como de instituciones privadas, y en este sentido tenemos esa posibilidad muy particular del CONAPRED de poder conocer de casos en donde particulares refieren al CONAPRED, casos en donde otros particulares no están respetando el derecho a la no discriminación. Eso nos permite de cierta forma tener influencia en la otra de las funciones del CONAPRED, que es la transformación cultural en relación con la discriminación, la posibilidad de conversar con la sociedad civil. El señor Thurston hablaba de la importancia de trabajar conjuntamente con la sociedad civil, lo hace el CONAPRED a través de sus alianzas con organizaciones sociales, con instituciones académicas para generar conocimiento y para proponer alternativas de convivencia social que sean no discriminatorias y que sean más constructivas en términos de la posibilidad de accesar a los derechos en un plano de igualdad. Y la tercera es justamente este tema que yo creo que nos convoca hoy, que es la transformación de la política pública. Ya en términos legislativos se ha hecho un esfuerzo muy importante
como lo decía el maestro Toledano, este proyecto de accesibilidad para todos los sitios web del gobierno federal va a permitir que demos un salto cuántico en la posibilidad de las personas con discapacidad de acceder a la información pública, a las que todas y todos deberíamos de tener acceso, pero también, como lo señala el señor Thurston, hay una gran cantidad de otros temas pendientes que no nada más son gubernamentales, también en la esfera privada, que habrá que atender, y yo espero que el acompañamiento de la organización G3ICT sea para lograr realmente la transformación general de nuestra visión respecto de la accesibilidad de las personas con discapacidad a las telecomunicaciones. Así que yo con esto los dejo, pero le agradezco otra vez mucho a los convocantes, les deseo a todas las personas que participan en el programa el mejor de los éxitos y ofrezco el acompañamiento de CONAPRED en todo el proceso. Gracias, maestra. Y ahora le pedimos que haga uso de la palabra al maestro Gabriel Contreras Saldívar. Muchas gracias, muy buenos días tengan todos. Quisiera también reconocer y agradecer muy profundamente al maestro Jesús Toledano por todo el esfuerzo que ha hecho. Me consta el compromiso personal y lo que está poniendo para concretar avances en esta muy importante materia. Es un honor para mí, es un privilegio compartir este espacio con Alejandra. Un gusto, Alejandra, de verdad, y con James. Muchas gracias por ser parte de este esfuerzo, porque de repente se habla mucho, pero se actúa poco. Decía un maestro que en México mucha gente critica, poca gente propone y menos gente compone. Es muy importante dedicarnos a la acción y dar pasos, por pequeños que sean, para avanzar en la dirección correcta. Decía Alejandra que en México se ha dado un paso muy importante en la legislación y es una realidad. Hablando de telecomunicaciones, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prevé derechos específicos en favor de los usuarios y de las audiencias con discapacidad. Voy a profundizar un poco más sobre esto en telecomunicaciones, dejando a un lado radiodifusión, aun cuando la Unión Internacional de Telecomunicaciones contempla a la radiodifusión como parte de las telecomunicaciones, pero por ser algo más atingente a este foro, me enfocaré en el tema de las telecomunicaciones. Dentro de los derechos previstos por la ley se encuentra el deber del instituto de emitir una normativa que haga efectivos estos derechos para las personas con discapacidad. El instituto sometió a una consulta pública unos lineamientos precisamente que reconocen estos derechos, que pretenden materializarlos ya en obligaciones específicas de los concesionarios y en normas para asegurar esta accesibilidad. La consulta pública concluyó recientemente y el instituto estará próximamente en vías de emitir esta normativa. Se ha dado por la ley al instituto esta facultad normativa para emitir estas disposiciones que hagan efectivos estos derechos, que a su vez son medios para el ejercicio de todos los demás derechos. Pero el buen juez por la casa empieza. Y fue para nosotros una sorpresa, y lo digo con absoluta humildad, ya lo había compartido con Jesús, que llegas a las oficinas, el instituto es de reciente creación, llegas a las oficinas y teniendo facultades para emitir normativa para asegurar la accesibilidad, descubres que el edificio donde laboras no es accesible. Y nosotros, con un muy importante apoyo de la CONAPRED, hicimos un diagnóstico de lo que teníamos que hacer para que nuestros edificios fueran 100% accesibles. Y es para mí un orgullo compartirles que estamos muy próximos a cumplir el 100% de las condiciones de accesibilidad el próximo enero en nuestro edificio principal, lo que ha implicado grandes inversiones, pero muy necesarias para asegurarnos que por lo pronto, por la casa empecemos, antes de normar a los demás, a asegurarnos que internamente tengamos estas condiciones de accesibilidad. Hemos también iniciado un programa muy importante de inclusión laboral de personas con discapacidad en general, pero específicamente en aquellas áreas que tienen la misión de velar por estos derechos de accesibilidad. Porque claramente tener esta visión de personas que ven todos
los días, se enfrentan todos los días a estas carencias que tenemos en nuestros marcos normativos, en nuestras infraestructuras y en los accesos a los servicios, es muy útil para nosotros. Hemos también destinado recursos importantes para capacitar a nuestro personal en esta materia, y algo muy importante que nos enorgullece mucho, implementamos en nuestra página web un formato accesible. La página está disponible desde el mes de abril de 2015, fue elaborada de acuerdo a las pautas de accesibilidad para el contenido web WCAG 2.0 nivel AA, emitidas por la W3C. Impartimos cursos para que toda la actualización que se vaya haciendo sobre los contenidos que tenemos en nuestro portal de internet cumplan con estos requerimientos, y estamos en un constante monitoreo a fin de conservar la declaración de accesibilidad que se emite cada año por Here Colors, que es una consultora que se dedica a la accesibilidad, cuya directora general, Mónica Duhem, nos ha apoyado muchísimo en esta labor, y que es además una consultora de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Decía Jesús hace ratito que la accesibilidad no solo es tener páginas de internet que sean completamente accesibles. La convención en la materia no deja lugar a duda, hablamos de accesibilidad a todos los servicios de telecomunicaciones, un auténtico acceso a las TICs, a las tecnologías de la información y de la comunicación. Nos hemos abocado en el instituto, y permítanme por favor, sin que suene comercial, hacer un gran reconocimiento a todo el personal que nos apoya dentro del instituto en esta materia, porque es gente que está de verdad comprometida bajo el liderazgo del doctor Alfonso Hernández Maya, aquí presente, Gisela y todo el equipo, que están trabajando de verdad por dar pasos muy importantes en esta materia. Celebramos también un convenio con la CONADIS, como ya lo señalaba Jesús, y con la CONAPRED, que nos ha ayudado a dar pasos importantes en esta misma dirección, no solo para lo que tenemos que hacer internamente, sino también para el mejor ejercicio de nuestras atribuciones hacia afuera del instituto, a los concesionarios y autorizados en telecomunicaciones y en radiodifusión. Somos parte de un grupo de trabajo conformado por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y la Secretaría de la Función Pública, que pretende tener este esfuerzo de forma estandarizada en todo el gobierno federal para que todos de la mano avancemos en esta dirección. Y hemos trabajado también con las empresas del lado de la manufactura para buscar que los dispositivos tengan estas condiciones de accesibilidad que hoy mandata la ley y que habremos de normar con base en las atribuciones que ya señalaba. Todo esto cobra especial relevancia cuando hablamos de telecomunicaciones por algo que no es ajeno para quienes conocen esta materia: la famosa brecha digital. La brecha digital es el distanciamiento enorme que existe de acceso para unos y para otros en las telecomunicaciones. Permítanme empezar por la brecha digital estándar, normal o tradicional, para luego llegar a la brecha de las personas con discapacidad. La brecha digital la vemos al menos en dos vertientes. La vemos en las regiones de pobreza, donde no tienen acceso a las telecomunicaciones, a estos servicios, pero también la vemos en la brecha generacional. Al menos en nuestro país es común ver cómo nuestros abuelos, nuestros padres no explotan como podrían hacer estos servicios de telecomunicaciones por una brecha generacional. Muchas veces, de acuerdo con algunos estudios, ni siquiera se conoce la utilidad en estas generaciones de nuestros padres o nuestros abuelos de estas tecnologías de la información. Sin embargo, vemos en las generaciones que están ahora abriéndose brecha en la industria, en el mercado laboral, en la academia, en general las generaciones que están surgiendo, cómo cada vez más utilizan las tecnologías para cada vez más aspectos de nuestras vidas. Vemos incluso a veces con asombro cómo no se separan de un dispositivo móvil. Incluso para nuestra generación es fácil apreciar cómo hace 20 años para ir a un restaurante tenía uno que agarrar un libro con un directorio, ir al teléfono fijo, marcar al restaurante, hacer una reservación, ir al banco a pagar un servicio como el agua, la luz o la colegiatura de la escuela de los hijos, y después en el camino pararse en una caseta telefónica, hacer una llamada y hablar a casa para decir que llegaba uno tarde. Hoy puede hacer uno todo esto en 5 minutos con una mano, con un dispositivo. Esas tecnologías hacen que la vida cambie constantemente. Para los que usan redes sociales, me lo podrán constatar con mucha facilidad. Todo el día están en permanente comunicación, y hoy las redes sociales
son incluso un mecanismo para ejercer derechos. Hoy vemos cómo a través de una fotografía o un video se pueden ejercer derechos incluso democráticos y se logra la remoción de un servidor público que fue descubierto en algo en donde no tenía que estar. Esa brecha digital que la vemos en estratos sociales y que la vemos en generaciones, tenemos que reducirla. Tenemos que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para reducirla al máximo. Y es nuestra obligación hacer que no sea una brecha para las personas con discapacidad. Si cada vez es más lo que hacemos a través de las tecnologías de la información y las comunicaciones, si cada vez ocupamos más espacios de nuestra vida a través de estas tecnologías, si cada vez interactuamos más en nuestro entorno y tenemos acceso a servicios públicos, a capacitación, a mercado laboral, a entretenimiento a través de esas tecnologías, es nuestra obligación, la de todos, asegurarnos que no sea una brecha para las personas con discapacidad, y estamos trabajando para ello. Comparto por completo lo que decía James del approach que tiene G3 ICT, de que esto es algo multitask holder. Solo a través de un esfuerzo coordinado de los gobiernos, de la industria y del sector privado es como podremos efectivamente avanzar para que este cambio suceda en la realidad. Es vergonzoso, con un dato que presentó James ahorita, solo el 45% de las páginas web gubernamentales son accesibles. Es vergonzoso, es vergonzoso. Tenemos todos mucho que hacer en esta materia y yo celebro que este approach sea parte de este foro. Agradezco profundamente a Gabriel Sekeli como presidente de la ANATEL que esté presente. Es solo de la mano de la industria, del sector público y del sector privado como podremos ver cambios en esta materia. Celebro mucho la iniciativa de este foro. Son temas en los cuales, además de criticar y proponer, tenemos que empezar a componer. Muchas gracias a todos. Muchas gracias al maestro Gabriel Contreras Saldívar. Y bueno, queremos agradecer a las personalidades que están en el presidium, al maestro Jesús Toledano Landero, al señor James Thorston, a la maestra Alexandra Jaspasiuk y al maestro Gabriel Contreras Saldívar por su participación en esta ceremonia inaugural de este foro México Accesible, Telecomunicaciones para Todos. Tendremos un receso de 15 minutos. Los invitamos a que pasen al exterior del salón, donde se encuentra el coffee break. El servicio se mantendrá a lo largo de todo el evento. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales con el hashtag México Accesible y pueden ver la transmisión en línea de este evento en la página de internet del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de CONADIS. Gracias, volvemos enseguida.